3 mensajes que habíamos preparado. Va a estar difícil esto, se lo digo serio. Va a estar muy difícil porque yo digo que necesariamente uno debería partir en orden, ¿cierto? Pero hoy día lo vamos a hacer al contrario. Porque yo debería partir enseñando cuál es el Evangelio. ¿Amén? ¿Y saben qué? Hablando de qué es el Evangelio, nosotros tenemos fácilmente unos 6-7 días de predicación. Y ustedes saben que 6-7 días de 2 horas. Solamente para entender lo que significa el Evangelio. Para entender el falso Evangelio, hoy día lo terminamos. ¿Por qué así de rápido? Si es súper fácil darse cuenta. ¿Y cómo nosotros demostramos que existe un falso Evangelio? Porque tenemos que tratar de ordenar ese falso Evangelio también, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue dividirlo en 5 argumentos, en 5 ítems, que son los más importantes de lo falso que se está predicando hoy día, del mensaje falso que se está entregando a la iglesia. Entonces, a estos 5 puntos, como estamos ya saliendo hacia el mundo, vamos a tratar de usar un lenguaje que sea más educativo. Entonces le vamos a poner las 5 falsas leyes espirituales que se están predicando, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de los tratados que se le entregan a la gente, que yo nunca he visto ni uno, ¿cierto? ¿Alguno ha visto algún tratado? Iglesia, apoyen por favor. ¿Nunca han visto un tratado? ¿Sí? Ya, y eso hablan de las 3 leyes espirituales, ¿cierto? ¿Los conocen o no? ¿Sí? ¿Raulito? Ya. Entonces yo dije, yo escuché eso una vez, que habían 3 leyes espirituales, no sé cuáles serán esas 3, pues yo veo que hay muchísimas más leyes espirituales en el verdadero Evangelio. Pero hay un tratado que se le entrega a la gente inconversa, que son esos tratados, son esos papelitos o volantes que se le entregan con las 3 leyes espirituales para llegar a ser un cristiano. Y la verdad es que yo dije, en el falso Evangelio, yo descubrí 5 leyes espirituales, que son muchísimas más, pero nos vamos a basar en estas 5 que son las piedras fundamentales del falso Evangelio. ¿Amén? Entonces, el domingo vamos a hablar del verdadero Evangelio. Y ahí sí que los quiero a todos con cuaderno o a todos grabando. ¿Por qué? Porque tú no puedes explicarle a una persona lo que es Dios si es que no entiendes el Evangelio. Porque finalmente, ¿cuáles son las buenas nuevas que tú estás vendiendo? ¿Qué es lo que hace la carne? Iglesia, acuérdense que estamos grabando, por favor. Entonces, si nos vamos a demorar 2 horas en contestar, vamos a quedar como una iglesia que... Por favor, avancemos. Raúl. ¿Qué es lo que ofrece la carne? Sí. ¿Y saben por qué? Pensando que uno está ganando un alma para el Señor. ¿Por qué creen ustedes que hace eso? Porque esa arrogancia. Si finalmente uno dice, oye, traje almas a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando me convertí, de verdad, yo era un ganador de almas. Pregúntale a mi esposa, yo llenaba la iglesia, la llevaba mucha gente a la iglesia. Pero ¿saben qué era soberbia? Y yo debo reconocerlo. Había arrogancia en eso. ¿Por qué? Porque uno se lleva felicitaciones, el que más gana alma y todo el cuento. Eso es pura carne. Si finalmente lo que ustedes tienen que entender es que Dios lo que necesita es una persona muerta que esté llena del Espíritu Santo para que pueda surtir efecto en el Evangelio que está entregando al oyente. Es el Espíritu Santo el que produce arrepentimiento, juicio y convicción de pecado, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la carne está entregando el mensaje, la carne siempre la va a entregar con un sentido de presunción, aunque no lo crean, y va a vender y va a ofertar un evangelio que no es verdadero. ¿Por qué? Porque la carne no quiere perder. Entonces, para no perder el alma, ¿qué va a hacer la carne? Va a ofrecer un evangelio que es satisfactorio para la otra carne, ¿cierto? Para el oyente. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Cuántos de ustedes han ofrecido el verdadero evangelio? Hoy día, después de cuántos años que llevas en el evangelio, 10 años en el evangelio, y ahora recién está ofreciéndole o presentando el evangelio verdadero. ¿Y saben cuál es el evangelio verdadero? ¿Qué pide el evangelio verdadero? Arrepentimiento. Y después, la vida. O sea, imagínate llegar a una persona ofreciéndole o diciéndole con amor, porque es con amor. Si decirle a una persona que se arrepienta para que pueda salvarse, ¿es amor o no es amor? Sí, iglesia. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy día la iglesia no tiene amor.
Y eso tienen que reconocerlo, porque si ustedes no sienten pasión por los perdidos, tú no eres útil en las manos de Dios, porque ahí está tu alma. Si Dios, a través del Espíritu Santo, según 2 Timoteo 1:7, produce poder, amor y dominio propio. ¿Quién produce el amor? Dios, ¿cierto? O el Espíritu. Entonces, si ustedes entienden, cuando hablemos de Ezequiel 36:27, ahora se van a sorprender. Porque Ezequiel 36:27, si no se está dando en nuestras vidas, es porque nunca fuimos iglesia. Se los digo en serio, es una promesa de Dios que Dios iba a hacer a través de la iglesia, que anduviesen, que guardasen y que cumpliesen con el propósito para el cual habían sido apartados. Si eso no se está dando en nosotros, es porque nunca fuimos. Porque Dios no falla. ¿Qué dijo Cristo? De los que me trajiste, ninguno se perdió. ¿Y qué más dijo? Ninguno viene a mí si el Padre no le trae. O sea, todos los que iban a Jesús sin que el Padre los llevase, se perdieron. Y eso eran los miles que nos seguían por los panes y los peces. ¿Cuántos quedaron? Eso. Entonces, ¿es verdad que hay una guerra descarnada entre Dios y el diablo en donde se están perdiendo almas? ¡Qué error! ¿Cómo podemos llegar a creer eso? O sea, que el diablo está luchando y está peleando con el diablo. ¿Ustedes creen que el diablo es adversario de Dios o es un instrumento? Es un instrumento. ¿Ustedes creen que a Dios se le escapa un alma? No, a Dios no se le escapa un alma, no hay ninguna lucha. Lo que pasa es que en este tiempo Dios está llamando a muy pocas personas. Y eso ya suena feo. Y hay gente que va a cambiar de canal. Pero da lo mismo, ¿cierto? La Biblia dice claramente que el Evangelio es para los pocos, no para los muchos. Vamos entonces, el Evangelio de hoy versus el Evangelio verdadero. ¿Cómo está el título? Tienen que hacerle llegar este mensaje a los pastores de Guatemala, de Miami, de varias partes ahí para... ¿Ah? Bueno, el Evangelio que prevalece hoy día, o sea, el Evangelio que está en las gran mayorías de la iglesia hoy día, es un Evangelio falso. Literalmente. Entonces, cuando uno se aventura o uno se atreve a hablar de esta manera, sobre todo saliendo en cámara, uno tiene que poder demostrar bíblicamente que lo que está diciendo es cierto. ¿Amén? Si no, nos estamos metiendo en problemas. Entonces, para que eso suceda, verdaderamente tiene que haber un celo santo en la persona. Tiene que haber un celo santo en la iglesia, en la congregación, por querer decir la verdad, ¿cierto? Porque si uno es discípulo de Cristo, o uno es siervo de Cristo, no busca agradar al hombre, busca agradar al que lo llamó, ¿cierto? Eso dice Gálatas 1:10, amén. Yo no busco el favor de los hombres ni agradar a los hombres, solamente quiero ser un instrumento que Dios pueda usar para entregar la verdad al mundo. Y una parte de eso, que la verdad es que mi conocimiento es sumamente limitado, y yo sé que Dios trabaja en base a una unidad de cuerpo, por eso es que yo estoy orando porque Dios nos una a la gente verdadera que existe hoy día en la iglesia, y por eso es que para mí fue una bendición recibir esa llamada telefónica hoy día. ¿Por qué? Porque yo siento que Dios está empezando a acomodar la oración, ¿cierto? Porque nosotros sabemos, según Santiago 1:14, que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Y sabemos que cuando Dios nos escucha, Dios ya nos dio lo que le pedimos, ¿cierto? Entonces lo que Dios necesita en el fondo es una boca que ore conforme a su voluntad para que Él pueda dar lo que ya nos concedió. No sé si se entendió. Esto es espectacular. Entonces cuando uno está conectado con Dios, cuando uno está en intimidad con Dios, sucede que el Espíritu Santo empieza a orar cosas que ya están en la voluntad de Dios y que Dios tiene que liberar. El problema cuando ora la carne es que la carne pide cosas para la carne. Y es tan falta de entendimiento que termina usando las escrituras de manera contraria, ¿cierto? Imagínense, porque la Biblia es sumamente clara en decir que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Habla de la redención en que Dios nos compró y de que nuestros cuerpos ya no son nuestros, ¿cierto? En Romanos 6 habla de que Dios crucificó nuestra vieja naturaleza a fin de que Él pudiese usar el cuerpo, porque lo que Él compró fue el cuerpo, nos redimió, la vieja naturaleza queda en la cruz, y nosotros hoy día usamos la oración para que Dios bendiga la vieja naturaleza. No me pueden decir que esto no es satánico. ¿Imaginan cuántos diablos están usando los púlpitos hoy día para predicar el mensaje, no?
¿Cuántos demonios están usando púlpito hoy día para predicar el mensaje? El Evangelio hoy día es una versión barata y diluida que es útil para fabricar roles de miembros, pero no es bueno para edificar el reino de Dios. O sea, está lleno de gente haciendo cosas que Dios nunca les mandó a hacer. ¿Por qué? Porque las están haciendo en la carne, si Dios no necesita mucha gente para hacer las cosas. Y lo vemos en el antiguo pacto con Saulo de Tarso, ¿cierto? ¿Antiguo o nuevo pacto? Nadie dijo nada. ¿Cómo que antiguo? O sea, Saulo del antiguo pacto. ¿De qué pacto es Saulo? Nuevo. Entonces, ¿y con cuántas personas Dios llegó a los gentiles? Entonces, ¿Dios necesita muchas Martas haciendo cosas? No. Dios necesita a María, ¿cierto? Marías que estén concentradas en el mensaje, que estén entendiendo lo que el Maestro quiere decir, para que en acuerdo con el Espíritu Santo permitan que eso se dé en esta dimensión. Amén. Lo que declara sobre el hombre es tan cuidadoso que no ofende a nadie. Estamos hablando del falso evangelio. Lo que declara de Dios es tan limitado que tampoco molesta a nadie. Lo que demanda es tan poco que resultan pequeñas convicciones. No causa un apartarse del pecado y no hace un llamado a una disciplina comprometida. Ese es el falso evangelio. Porque el verdadero evangelio te llama a morir. Porque Dios trabaja con muertos, no con vivos. Por lo tanto, cuando Dios llama, el llamado de Dios siempre es a dejarlo todo y seguirlo. Por eso Él mismo dijo, el que no pierda su vida en esta vida, no puede ganar la eterna. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de Él y del Evangelio, ese es el que la ganará. Amén. Y fíjense lo que hace el mensaje hoy día. ¿Qué hace el mensaje hoy día? El mensaje hoy día dice que Dios te quiere bendecir en esta vida, con bienes, con autos, con buenas casas. ¿Quién dijo eso? Si el verdadero cristiano es un extranjero y peregrino que, según yo, está sepultado, está muerto, porque quedó crucificado en la cruz y ya no vive, sino que el que vive es Cristo, porque al ser espíritu necesita de un cuerpo físico para movilizarse en esta dimensión. Si el cristianismo se ha de recuperar de esta enfermedad que la ha postrado en cama, entonces debe primero recuperar el Evangelio que una vez fue predicado por Jesucristo y los apóstoles. Debe recuperar el Evangelio que siempre es gratis, pero que no es barato. Porque el Evangelio hoy día es gratis y barato. El verdadero Evangelio no es barato. Es gratis, ¿cierto? Las buenas nuevas son gratis, el regalo es gratis, pero es barato. ¿Por qué no es barato? Porque ¿cuál es el costo? Tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a perder la vida? Hoy estamos hablando de gente que esté bien, porque para la gente que está mal económicamente o está enferma, todo es fácil perder su vida. Lo único que quieren es irse, y eso habla de una falta de entendimiento gigante. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con cuerpo físico para habitar en esta tierra. Por lo tanto, el que se quiere ir al cielo es porque nunca entendió el propósito de Dios para él. Y cuando estamos cansados y estamos abatidos y con problemas, ¿qué decimos? Oh, me quiero ir, claro, llévame, me quiero ir pronto. Que falta de entendimiento. Si tu propósito está en esta tierra, Dios te creó para habitar en esta tierra, no en el cielo. Por eso en cada iglesia que enseñen que ustedes se van a ir al cielo, salgan corriendo de ahí. Amén. Dios fue creado, o el hombre, perdón, fue creado para quedarse en la tierra. Por eso se le dio un cuerpo físico. Vale decir que el hombre es tripartito, ¿cierto? Y por eso es que en la segunda venida de Cristo, para que se entienda, en la segunda venida de Cristo, el hombre tiene que sufrir una resurrección corpórea. ¿Por qué? Porque para que el hombre se manifieste en esta dimensión, tiene que estar el polvo de la tierra, que es el cuerpo, más el Espíritu de Dios, generan el alma. Si falta uno de esos componentes, ¿está el hombre? No está. Por eso es que tiene que resucitar el cuerpo. ¿Amén? Ya. Debe aprender un evangelio que es más que una decisión humana y que en cambio es el gran poder de Dios. Porque hoy día lo que estamos ofreciéndole a la gente es que la gente puede tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿cierto? ¿Han escuchado alguna vez que digan ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres ser salvo? ¿Lo han escuchado o no? Y eso es verdad. O sea, nosotros tenemos el poder para hacer que una persona reciba a Cristo.
Y vamos a ver los versículos que utilizan que están totalmente fuera de contexto. Porque son versículos que están fuera de contexto. Si yo quiero, iglesia, que ustedes aprendan esto hoy día. Porque ustedes tienen que entender que ustedes no pueden salir a ofertar este evangelio. Porque tal como dijo el apóstol Pablo, cualquiera que cambie el evangelio pasa a ser anatema. Amén. Se debe predicar un evangelio que no solo tiene el poder para todos los que lo abrazan, sino que también tiene el poder de transformar a todos los que éste haya abrazado. ¿Se entendió? Porque el verdadero evangelio no es palabra, sino poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? ¿Para hacer que se cumplan tus sueños? ¿O poder para hacer que el propósito de Dios se cumpla en una persona vil como tú y como yo? ¿Están entendiendo? Eso es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para hacer que este vaso, que es de barro, pueda funcionar con poder en esta dimensión. En la medida que esté el tesoro. ¿Dónde está el problema hoy día? Que están los vasos de barro, pero no está el tesoro. ¿Por qué creen ustedes que no se multiplica en la iglesia? Yo se los dije, ¿cierto? Imagínense que dicen que en este país, en Chile, que somos 15 o 17 millones de habitantes, ¿cierto? Hay 3 millones de evangélicos. Saquemos a los católicos, hablemos de los evangélicos, que es lo más parecido a la verdad. Nosotros somos cristianos, no somos evangélicos. Amén. Pero hay 3 millones de evangélicos. Si esos 3 millones de evangélicos le hablaran a una persona y lograsen convertirla, ¿en cuántos quedamos? En 6 millones. Y si le hablan a 2 personas, ¿en cuántos quedamos? 9. En 9. Y si le hablan a 3 personas, ¿en cuántos quedamos? 12. Y si le hablan a 4 personas, o sea, quiere decir que está convertido Chile entero al cristianismo, ¿cierto? ¿Por qué no pasa? O sea, quiere decir que un discípulo de Cristo que está llamado a convertirse en un pescador de hombres, porque él dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres, y la comisión o la misión de la iglesia, ¿cuál es? Ir a ser discípulo, ¿cierto? O sea, que un discípulo no sea capaz de ganar 4 almas, ¿no les parece extraño? Iglesia, ¿la alma la gana el discípulo o la gana el espíritu? O sea, si el espíritu está operando en un discípulo, ¿cuál es la misión del espíritu? Si Cristo, según Lucas 19:10, vino a devolver al hombre lo que había perdido, o sea, lo devolvió al Génesis, ¿cierto? ¿Cuál era la función del hombre en Génesis? Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra de hijos de Dios, de gente como ustedes, ¿cierto? O sea que el Espíritu Santo es inoperante en este tiempo. ¿O es que la iglesia no tiene al Espíritu? ¿Nos irán a pedrar o no? Tendremos que pasar por lo que pasó el apóstol Pablo, para ver si somos también, por cierto. Ya hemos estudiado los elementos básicos del Evangelio, iglesia. La depravación del hombre, la santidad de Dios, la ley de condenación de nuestro pecado y la muerte de Cristo en la cruz, que compró al pueblo de Dios de la eterna destrucción, ¿cierto? Esas cosas ya las entienden. Lo que pasa es que las vamos a ir desarrollando ahora más profundamente. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo la terminología. Sigo insistiendo que es lo más importante. Por eso es que el verdadero estudio, el escudriñar la Escritura, requiere de que uno esté con un diccionario español para entender las palabras y con un diccionario griego o hebreo. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cuántos de ustedes les llaman la atención palabras y se van a estudiarlas, a profundizar? ¿Ustedes saben que el hebreo está compuesto solamente de consonantes? ¿Cuántas consonantes? No tiene vocales y se escribe de derecha a izquierda. Acuérdense que la Biblia no tiene punto y no tiene comas, no tiene capítulo y no tiene versículo. Por lo tanto fue escrita de corrido. Cada palabra hebrea puede tener hasta 16 significados distintos. Las primeras Biblias, por eso es que hay tantas versiones. Una es la Septuaginta, que fue escrita por la Iglesia Católica. Esa sí que tiene errores porque la escribió el hombre, aunque estaba inspirada por Dios, ¿cierto? Las traducciones del hombre fueron incorrectas, porque estaba el alma del hombre operando cuando las estaban traduciendo. Y por eso es que vemos versiones de la Biblia que son incorrectas, que dicen palabras distintas, como la NBI o como la Septuaginta, que es católica. Hay versiones que son incorrectas. Entonces, Dios te tiene que revelar a ti.
Y para que Dios te revele a ti, tú tienes que introducirte y profundizar en la Escritura. El problema de la iglesia es que la iglesia es floja. La iglesia quiere recibir la revelación y se compran estas Biblias que vienen con estudios bíblicos para recibir la revelación del hombre. El peor error que puedes cometer. Lee la Biblia entera sin ninguna revelación de nadie. Vamos. En este estudio vamos a considerar el llamado del Evangelio y la evidencia de su obra. En otras palabras, consideraremos lo que el hombre debe saber y hacer para ser salvo. ¿Qué debe saber el hombre, Martita? ¿Qué debe saber el hombre para ser salvo? Fíjense, ¿qué debe saber? Lo llevamos estudiando harto tiempo, ¿cierto? ¿Qué debe saber el hombre? Completamente. Imagínense, por favor, más fuerte para que se logre escuchar. ¿Qué debe saber el hombre? Que su voluntad, mi voluntad, si es que yo quiero recibir a Cristo, si es que yo quiero ser cristiano, mi voluntad se acabó. ¿Por qué? Porque el falso evangelio está centrado en el hombre. El verdadero evangelio está centrado en Dios. Y todo gira en torno a Dios. Amén. Él fue el creador de todas las cosas, que es Jesucristo. Por Él, por medio de Él y para Él. Vale decir que si tú pasas a ser un cristiano que quieres estar dentro del reino de Dios, que es teocrático, tienes que entender que ya no vives para ti, vives para el creador. Si lo que pasa es que todos los sistemas de creencia que te introdujeron desde niño, que tú no lo creas, van formando fortalezas que no te permiten ver la verdad. Y una de esas es la evolución, y son todas esas tonteras que te van metiendo que no permiten entender que cuando hay un creador, el creador determina cómo se vive. Vamos al evangelio de hoy. El evangelio de hoy puede ser fácilmente reducido a 5 leyes espirituales, y son las siguientes. Acuérdense, iglesia, para que no cometan nunca más ese error. Amén. Primero, Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira, porque nosotros estamos muertos. Tratemos de contestar bien, sí, también, porque estamos en televisión, por favor. Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Eso lo han escuchado, ¿cierto? ¿Y eso es verdad? ¿Eso está centrado en Dios o en el hombre? En el hombre. Fíjense, concéntrense. Yo necesito que abran su entendimiento ahora para que empiecen a comprender cuál es el engaño, porque es muy sutil. Y para la carne es espectacular. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es desmitificar esto y voy a demostrar que esto es erróneo y equivocado. Segundo, hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. Eso también suena verdad, ¿cierto? Tercero, Cristo murió por nuestros pecados. Eso también es cierto, ¿no? ¿Sí? Cuarto, debemos hacer una oración de fe y pedir a Cristo que venga a nuestro corazón y que nos salve. Eso también le suena conocido, ¿no? Quinto, si pedimos con fe, entonces podemos estar seguros de que somos salvos. Si en algún momento dudamos de nuestra salvación, entonces simplemente debemos recordar el tiempo en el que hicimos aquella oración de fe y ver nuestra salvación como un hecho. ¿A cuántos de ustedes, cuando nacieron de nuevo, que yo no sé si eso ha sucedido, pero a cuántos de ustedes que han nacido de nuevo, les dijeron que tenían que poner su fecha de nacimiento cuando hicieron la oración en la Biblia? ¿Les dijeron alguna vez eso, no? ¿Nunca? ¿Lo han escuchado eso, no? Sí. Cuando a mí me hicieron hacer la oración, me dijeron que yo tenía que acordarme siempre que ¿cuántos se acuerdan de la fecha cuando recibieron al Señor? O sea, perdón, de la fecha cuando supuestamente debieran haber recibido a Cristo. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan, verdad? ¿De verdad? Yo el 17 de mayo del 2005. 17 de mayo del 2005. Mi conversión fue verdadera. Por eso yo lo recuerdo. Pero yo he escuchado que a la gente les dicen que deben anotar la fecha de cuando hicieron la oración, ¿cierto? Porque en ese momento, supuestamente, tú pasaste a ser salvo. ¿Eso es verdad? Vamos adelante.
Antes de que sigamos adelante, debe decirse que este método de compartir el Evangelio ha sido usado para dar a conocer a Cristo a millones de personas y que puede haber resultado de salvación en algunos, ¿cierto? Pero yo pienso que no. Yo sé que hay resultados de salvación en algunos, porque en algunos sí el Espíritu Santo está surtiendo efecto, como pasó conmigo. En mí verdaderamente hubo arrepentimiento cuando yo recibí al Señor. Mi conversión fue sobrenatural. Yo no sé si la de todo el mundo igual, y yo no soy mejor que tú ni mejor que nadie. Mi necesidad de Dios era tan grande que cuando Dios llama, Dios sabe el corazón que está dispuesto a dejarlo todo por Él. Yo conocí a Dios en un momento en que no me importaba nada. Entonces cuando yo choqué con Dios y entendí quién era Dios, el sentido y el propósito de mi vida volvió en plenitud. El problema fue meterse de nuevo al mundo, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Empezar a militar de nuevo con el mundo. O enredarse, perdón, en los negocios del mundo. Gran error. También debemos decir que los cristianos que realizan esta presentación del Evangelio son 1000 veces más útiles para Dios que el que conoce bien el Evangelio, pero que no tiene pasión por compartirlo, como nosotros. Digan ahí de mí, por favor, para que lo escuche todo el mundo hoy día. Digan ahí de mí. ¿Son más eficaces esos cristianos para Dios que los que tenemos mucho conocimiento pero que no tenemos pasión por compartirlo? Sí. Qué terrible. ¿No lo encuentran terrible? ¿Hace cuánto que no le compartes el Evangelio a alguien? ¿Sientes pasión por los perdidos? ¿Está operando el amor de Dios en ti? ¿Está operando la compasión por los que se están yendo al infierno? O sea que Dios no está. Entonces, lamentablemente, lo que Dios tiene que hacer es usar a esta gente que predica el falso evangelio para ganar a los verdaderos, ¿cierto? A los que han sido predestinados. ¿Amén o no amén? ¿Se está entendiendo? Sin embargo, esto también debe ser entendido que no es por esa presentación del evangelio que las personas han sido salvadas, sino a pesar de esa presentación. No es por la presentación, sino que es a pesar de la presentación. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa a nadie y Dios puede usar a un burro para cumplir su propósito. Hay grandes efectos o defectos en la presentación del Evangelio y estos deben ser corregidos si es que el Evangelio ha de recuperar su gloria y poder. El Evangelio de hoy comienza con el hombre, claramente poniéndolo en el mismo centro del universo como un ser invaluable, por quien Dios vaciaría todo el cielo para obtenerlo. Y mal utilizamos las escrituras, ¿cierto? Que Dios deja de lado las 99 por ir en búsqueda de, oye, ¿no han escuchado eso? Yo escuchaba ayer un evangelista que estaba en una plaza, no voy a decir el nombre, Marco Morales Chávez, pero estaba en una plaza haciendo un llamado evangelístico. Y la verdad es que cortando cabeza ellos, usando guillotina, con su sierra eléctrica, la verdad que los descuartizaba y todo, y después hace un llamado, y dice, pues yo los amo y quiero que sean salvos, después de que los hizo pebre. Y resulta que hace el llamado, y yo sé que la gente que pasó era gente cristiana, entre comillas cristiana, perdón, pero era gente que ya había hecho la oración 10.000 veces. ¿Por qué yo sé? Porque cuando él estaba hablando, estaba haciendo la oración, la gente estaba amén, estaba aleluya y todo. Eso no lo hace una gente que no tiene conocimiento, no lo hace una persona que viene del mundo. Díganme amén. Es gente histérica que pasa 1000 veces o que pasó solamente por el hecho de que había una cámara de televisión. Entonces, después de que hacen la oración y estaban todos llorando, él empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 22. Hoy día se ganaron 22 almas para el Señor. ¿De verdad ustedes piensan eso? ¿De verdad ustedes creen que un alma se gana con una oración? O sea que todo lo demás, todas las demás partes del Evangelio es mentira. O sea que el ministerio del Espíritu Santo es falso. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Romanos 8:29. Llevar al hombre a la hechura, a la conformación de un verdadero hijo de Dios. ¿Dice eso o no dice eso? ¿Qué dice Romanos 8:29, Martita? O Rodrigo.
que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la función del Espíritu Santo, ¿cuál es? Llevar a la hechura a un creyente. ¿A la hechura de qué? ¿En qué tiene que convertir el Espíritu Santo a un creyente? A ustedes. Ustedes que vienen a la iglesia. ¿A qué vienen a la iglesia? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo para traerte a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el centro de convenciones donde van todos a ser ministrados, a, ¿cómo se llama?, a recibir un espectáculo con buena música. Eso no existe. La iglesia es una escuela que prepara embajadores del reino de los cielos, una iglesia que prepara discípulos. Esa es la iglesia. ¿Y cuál es el sentido de la predicación, de la enseñanza? Que el Espíritu Santo pueda acordar contigo, introduciendo el pensamiento del reino, el sistema de operativa del reino. ¿Para qué? Para poder conformarte en la imagen de un ciudadano que va a pasar la eternidad con Dios. Amén. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos. ¿Les suena esa chula? ¿Dónde más aparece? Están quedando como ignorantes, iglesia. ¿Dónde más aparece eso? No. Juan 1, 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hechos. ¿Y de ahí qué viene? Fíjate, a los que le reciben ¿cómo? ¿Como Señor o como Salvador? Como Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No se recibe a Cristo como Salvador, se lo recibe como Señor. Y al recibirlo como Señor, que significa dueño, amo o propietario, tú pasas a ser salvo. Amén. Dice que en ese momento en que tú lo recibes como Señor y crees que Dios le levantó a los muertos, porque si no, no hay cristianismo, no hay evangelio, sin resurrección, somos una religión más. Por eso es que tu fe tiene que estar puesta en que Cristo lo resucitó, en que Dios lo resucitó. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Es un superhéroe más que dio su vida por nada. Amén. Ya, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Se les dio autoridad, o sea, se les dio la facultad para llegar en futuro. Hay que recorrer un camino a llegar a ser hechos. O sea que la oración te hace sentir un hijo de Dios, o tienes que llegar a ser un hijo de Dios. Tengo que llegar a ser. ¿Están acá o no? Entonces, una vez que uno cree y lo recibe, empieza a operar el Espíritu Santo. Dígame amén. Ahí empieza la función de Dios, ya no es tuya. Porque se supone que cuando tú crees, ¿qué tienes que creer? El Evangelio. Romanos 6, volvemos siempre a Romanos 6. ¿Qué dice Romanos 6? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuánta iglesia sabe esto? Fíjate qué pasa con las iglesias que no saben esto, que no entienden Romanos 6, no tienen nada que hacer en el Evangelio. Porque esos son los tres pilares fundamentales del cristianismo. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, que es el que te llevaba a pecar, fue crucificado con Cristo, a fin de que esa naturaleza pecaminosa fuera destruida. Después en el verso 4 dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, cuando uno va al bautismo, va a su funeral. La vieja naturaleza, que es la que hacía que cometiésemos pecado, fue destruida. Y después dice en el verso 11 que uno debe considerarse o verse muerto. Y en el verso 13, presentarse a Dios. ¿Qué pasa cuando no está ese entendimiento, iglesia? ¿Y qué pasa si nosotros vamos donde una persona nueva y le ofrecemos ese evangelio? ¿Se dan cuenta que cuando uno le ofrece el verdadero evangelio a un verdadero preescogido va a surtir efecto? No sé si me están entendiendo. Almáticamente uno quisiera que todos fuesen ganados, ¿cierto? Que es mentira tampoco, porque nosotros sabemos que ese amor no existe. Porque dentro de la carne, nuestro corazón es malo, perverso y engañoso. Cruel, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros, siendo cristianos, hoy día no tenemos interés por las almas. ¿Qué? Porque producto de la maldad, el amor se enfrió. Y ya está frío. Si eso ya lo podemos ver en nosotros. ¿El amor se enfrió o no se enfrió?
Esto simplemente no es verdad, porque es Dios quien está en el mismo centro del universo y solo Él tiene un valor infinito e intrínseco. Por el otro lado, el hombre es un desertor en el universo, un rebelde aborrecedor de Dios que ha declarado guerra a su soberano, un traidor que desea que el trono de su rey, una criatura que desea usurpar la gloria de su creador, un instrumento creado para adorar que busca ser adorado en lugar de Dios. ¿Cuál fue el pecado que cometió Lucifer? ¿O Lucero? ¿O Luzbel? El mismo. ¿Qué quería hacer? Igual a Dios. ¿Y cuál fue el pecado que Luzbel llegó a cometer al hombre? El mismo. Le dijo que quiere ser igual a Dios. ¿Y qué dijo el hombre? Sí, ¿y qué es lo que haces tú todos los días? Lo mismo, ¿no? Si tú fuiste creado por Dios, si tú fuiste creado por Dios, ¿quién es el que determina para qué vives? Si es que tú fuiste creado por Dios, porque hay gente que viene del mono. Acá estamos hablando de los que creen que fueron creados por Dios, ¿cierto? Y los que fueron creados por Dios, ¿quién es el que determina cuál fue el propósito de esa creación? ¿Cuánta gente le pregunta a Dios para qué los creó? ¿Cuánta gente decide ella para qué son creados? ¿Entienden por qué tanta gente infeliz? Tanta gente trabajando en trabajos que no quieren trabajar, estudiando carreras que no quieren estudiar porque no entienden su propósito, porque viven bajo un sistema que es mundano, que es diabólico, en el que solamente tienes que sobrevivir y que tienes que pagar y que tienes que tener dinero, ¿cierto? Entonces está lleno de gente infeliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es una palabra mundana. El gozo es una palabra que viene del reino. Y esa felicidad, para que se entienda, es un hueco que Dios puso en el corazón del hombre y que solamente se puede llenar con Cristo. Por eso es que la gente que alcanza toda la fama y gana todo el mundo pierden igual su alma. ¿Por qué creen que se suicidan? ¿Por qué creen que son infelices? Porque la felicidad está solamente en Cristo. Vamos a la palabra, iglesia. Estamos poniendo la base para entrar en la palabra. Amén. El verdadero evangelio no comienza con el valor del hombre o el maravilloso plan de Dios para el hombre. El verdadero evangelio comienza con una declaración del valor de Dios y su gran interés por su propia gloria. ¿Suena mal eso? ¿No le suena mal? El verdadero evangelio está centrado en el hombre, en el amor de Dios por el hombre, en que Dios se hizo parte de la creación para venir a morir por el hombre, para recuperar al hombre. ¿O es porque Dios es un Dios de propósitos eternos y el propósito de Dios se distorsionó y Cristo vino a volver el propósito de Dios a la normalidad? O sea que el evangelio está centrado en Dios o en el hombre. Está centrado en Dios. Eso ya no le va a gustar a mucha gente, ¿cierto? Alguien ha dicho correctamente que el evangelio no comienza con las palabras porque de tal manera amó Dios al mundo, sino con la declaración en el principio de Dios. Así comienza el verdadero evangelio. ¿Qué usa la gente? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No, así no comienza la Biblia. Comienza con en el principio de Dios. Amén. ¿Y en el principio de Dios qué? ¿Cuánta gente tiene entendimiento de Génesis 1? ¿Cuánta gente tiene entendimiento de para qué Dios creó a la humanidad? ¿Cuánta gente sabe cuál fue el propósito de Dios para establecer al hombre en la tierra? Solamente la redención, que Cristo nos ama tanto, que fue capaz de dar a su Hijo para que muriese por nosotros, porque Él nos ama tanto que quería recuperarnos. ¿Eso es verdad? Se van a sorprender hoy día entonces. Se van a sorprender hoy día entonces. Porque si fuese así serían todos salvos, ¿o no? ¿Por qué hay gente que no se salva según la iglesia hoy día? Porque hay algunos que no reciben el regalo, ¿cierto? ¿Tú lo recibiste? ¿Por qué nadie me mira? Que lata que la gente no los pueda ver a ustedes, pero ¿tú lo recibiste el regalo? ¿Sí lo recibieron? ¿En serio? Ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Pero lo recibieron? ¿El verdadero? Estamos hablando del verdadero. ¿Lo recibieron? ¿Lo están usando el regalo? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Por eso es que tenemos que entender hoy día cuál es el falso y vamos a entender el domingo cuál es el verdadero evangelio. Porque evangelio viene de evangelión, que significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿cierto? ¿De quién? De parte de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios hace conmigo primero por eso. Sí, pero las buenas nuevas según la iglesia, ¿cuál es? Que Él nos
Que Dios nos amó tanto que fue capaz de dar a su Hijo por nosotros, a fin de que nosotros fuésemos redimidos. ¿Para qué? Para seguir viviendo nuestras vidas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces hoy día más encima tenemos a Dios de nuestro lado, entonces lo podemos usar para que Él nos bendiga y nos prospere en esta tierra. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Pero ese es el evangelio que se ofrece? Sí, pues, ¿cierto? Entonces vamos a desmitificarlo, ¿cierto? Tenemos que demostrar que esto es falso. Y ojalá que haya mucha gente que nos pueda ver y que se le abran sus ojos. Yo lo único que ruego es que verdaderamente esto sea de bendición. Con esto no estoy intentando disminuir ni empequeñecer el amor de Dios. De hecho, digo que el amor de Dios es tan infinito que va más allá de cualquier intento humano de definirlo y de medirlo. El problema está en el entendimiento que nosotros tenemos del amor de Dios. El problema siempre está en el entendimiento que el hombre le da al Evangelio. El problema siempre está en el hombre, si se dan cuenta. El problema, como yo digo siempre, no es Satanás. El problema es por qué lo que Satanás te ofrece te sigue gustando. O sea, el problema nunca está en Dios, el problema siempre está en el hombre. Porque el hombre tergiversó el Evangelio porque Satanás es muy astuto. Lo que estamos intentando hacer hoy día es poner lo primero en lo primero. Lo que decimos es que el hombre existe para Dios y no Dios para el hombre. Quiero un amén. Lo que estoy diciendo es que el hombre existe para Dios y no Dios para el hombre. Y que el hombre no es el tesoro del universo, sino Dios. Y lo que Dios hace, no lo hace principalmente por el hombre, sino por Él mismo y por su gloria, y por el amor que Él tiene por su propio nombre. No escuché ninguna. Amén. Eso suena mal, ¿cierto? ¿Suena mal o no suena mal? Porque de tal manera Dios nos amó que ya me suena mal eso. O sea que para Dios es más importante Dios que el hombre. Para Dios es más importante el mismo que el hombre. ¿Se dan cuenta que eso suena mal? ¿Suena mal o suena bien, iglesia? Suena mal. Hoy en día frecuentemente se argumenta que sería egocéntrico e incluso egoísta por parte de Dios hacer todo lo que Él hace principalmente para Él mismo y por su propia gloria, ¿cierto? Pero eso es absurdo. Como cristianos que creen en la Biblia, ¿cómo llamaríamos un hombre que le atribuye a algo más de valor? Fíjense, concéntrate en la pregunta. Como cristianos que leen la Biblia, ¿cómo llamaríamos a un hombre que le atribuye a algo más valor que a Dios? ¿O a un hombre que relega a Dios a un segundo lugar en su vida? ¿Cómo le llamamos a ese hombre? Muy bien. Esa es la palabra. Idólatra. Esa es la palabra. Concéntrate ahora. ¿Por qué? Porque hay una regla en las Escrituras y en la misma gran estructura de la creación que declara que Dios está por encima de todas las cosas y que todas las cosas existen para Él. Las Escrituras lo declaran, ¿no? ¿No? Vuelvo a repetir. Hay una regla en las Escrituras y en la misma gran estructura de la creación. ¿Cuál es la regla y cuál es la estructura de la creación? Que Dios está por encima de todas las cosas y que todas las cosas que existen, existen para Él. Por lo tanto, el pensar de que el Evangelio está centrado en el hombre, ya pone a Dios como hombre, ¿cierto? O al hombre como Dios, perdón. Porque quiere decir entonces que el Evangelio está centrado en el hombre y el Evangelio está centrado en Dios. ¿Vamos a la Escritura? Vamos a la Escritura, prepárese el que va a leer, por favor. Vamos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios legítimamente hace todas las cosas para Él por su propia gloria y por el amor que Él tiene de su propio nombre. Si esto fuera de otra manera, Dios fuera culpable de idolatría y el universo sería un caos. A la luz de lo que ha sido dicho, deberíamos cambiar la primera ley espiritual del Evangelio de hoy en día. Vale decir, concéntrese, la primera ley espiritual de hoy en día.
Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Amén? No. Qué terrible hoy escuchar ese amén, pues ese amén fue terrible. Dios es el creador y Señor del universo. Fíjense por favor, concéntrense. Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Hay que cambiarlo por Dios es el creador y Señor del universo y está infinitamente interesado en su propia gloria. Yo sé que eso suena mal, ¿cierto? Pero ¿qué decían los pasajes que leímos recién? Colosenses 1:16, Rodrigo, ¿qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado, perdón, todo fue creado, Por medio de Él y para Él. todo fue creado, todo fue creado. ¿Qué significa todo? Todo. Ya, y todo fue creado por, Por medio de Él y para Él. ¿qué significa eso? Todo, estamos hablando de que toda la creación, todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces cuando nosotros pensamos que Dios nos creó para bendecirnos, estamos tergiversando el verdadero evangelio, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de lo que cuesta entender que fuimos creados para Él? Iglesia, ¿saben qué? Ese entendimiento para que se le abra a la gente va a costar muchísimo. Yo no sé si eso es factible de que suceda. Pero es sumamente simple la palabra, ¿cierto? Pues nosotros vimos 3 versículos en 3 capítulos distintos de la Biblia y en 3 libros distintos de la Biblia que hablan de que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Vale decir que todo lo que existe opera para Él. Y el Evangelio de hoy día está centrado en ti, en que Dios existe para ti, en que Dios quiere bendecirte. Y según lo que acabas de leer, lo que dice la Biblia es que es distinto. Que si tú fuiste comprado y redimido o recompuesto al propósito original, ¿cuál era el propósito original? Que tú operaras y funcionases para Él. Ninguna mente. La segunda de las leyes espirituales del Evangelio de hoy en día dice: hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Cierto? El problema con esta ley no es que sea incorrecta, sino que no va suficientemente lejos. Prepárate a escuchar esto. Nosotros no solamente hemos pecado, sino que somos pecadores. Y ese es el problema de lo que la iglesia no entiende. La iglesia no entiende su condición. La iglesia cree que es pecadora porque cometió pecados. Y al no entender que nosotros cometemos pecados porque somos pecadores, y que si no entendemos eso no necesitamos de un Salvador, y que si no entendemos eso no podemos comprender que nuestra vieja naturaleza tenía que ser destruida, porque era imposible que nosotros nos presentásemos delante de un Dios santo con la naturaleza que tenemos. Entonces eso hace que el Evangelio siga estando centrado en el hombre en vez de en Dios. Vale decir que lo que Dios hizo a través de Cristo lo hizo ¿para qué? Para volver al hombre al propósito. ¿Cuál era? Serle útil. Eso suena mal, ¿cierto? No le gustó. Yo les dije que iba a estar difícil, ¿cierto? La verdad es que cuando uno habla del verdadero evangelio es fome. Ahora si quieren les hablo que Dios los va a bendecir, que les va a dar casa, les va a dar auto, que tienen que estudiar, prepararse porque Dios les va a dar más mente, que eso yo no lo veo en ninguna parte de eso. Pero si quieren hablamos de eso. ¿No? Hablamos la verdad entonces, ¿cierto? Y la verdad se dan cuenta que la carne la rechaza. La carne se cansa, la carne se fatiga, si así funciona. Por eso es que cuando la carne está operativa, la carne no está propensa a escuchar el mensaje. Cuando uno viene con la actitud correcta y el espíritu está operando tu espíritu, y tu alma está enfocada en escuchar las directrices y las órdenes de Dios, o las instrucciones de Dios, puedes acordar con el Espíritu Santo y viene un poder sobrenatural. Cuando estás en la carne, estás en el Cronos. Cuando estás en el espíritu, estás en el Kairos. Y por eso es que uno no se cansa. ¿Por qué tú estás cansado? Repitan conmigo, porque viene en la carne. ¿Quién vino a la iglesia hoy día? Sí, porque me digan que no.
Párense para esto, iglesia preciosa. El Evangelio no son buenas noticias para el enfermo o para el que se está muriendo. El Evangelio es buena noticia solamente para el que está muerto. Alguna vez, por favor. Porque hoy día vendemos que la iglesia es para los enfermos. No me han dicho que no lo han escuchado, que es un hospital donde venimos a restaurar. ¿Quién les dijo eso? ¿Dónde sacaron eso? ¿Qué es el Evangelio? ¿Para qué? ¿Poder de Dios para qué? ¿Para qué Dios utiliza su poder? Para restauración, ¿cierto? ¿Restaurar qué? Restaurar el hombre o la creación ¿a qué? Al propósito original. ¿Y el propósito original cuál era? Ser de utilidad a él. Muy bien. ¿Eso suena mal? Entonces, ¿cuándo cambió el Evangelio? ¿Sabes lo que pasa? Es que la gente al no entender el motivo de la creación, ¿cierto? Al no entender el motivo de la creación, o sea, al no entender Génesis, porque hoy día te dicen que partas leyendo la Biblia de Juan o de Mateo, que son más entendibles, y como si está el Espíritu Santo, supone que cuando hiciste la oración, te llenaste del Espíritu Santo, y te dicen más, te más lleno del Espíritu. Oye, no me han dicho que no han escuchado eso, por favor. Oye, el poder que tienen esos hombres, ¿ah? Más, ¿qué estarán traspasando a través del más demonios? ¿Qué estarán traspasando? ¿Ustedes creen que hay niveles de llenura del Espíritu Santo? Puede ser, ¿no? Las aguas salutíferas hablan de distintos niveles, ¿cierto? Por eso dice que todos partimos con un nivel. A todos se les da un nivel de fe. Pero la misión del hombre es llegar a la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? Lleno del Espíritu Santo. O sea, mientras el hombre no esté lleno del Espíritu Santo, quiere decir que hay partes de la carne que siguen operando, ¿cierto? Por eso él dijo, vayan y esperen. ¿Hasta qué? O sea, se espere significa este tiempo que tú estás pasando acá. ¿Qué estás esperando en el fondo? Que venga el bautismo del Espíritu Santo para que te dé el poder de convertirte en un mártir. ¿Qué significa mártir? El que está dispuesto a dar la vida por Cristo. Ustedes van a decir, yo, mentira, ninguno. ¿Están dispuestos a dar la vida por el Señor? Llevamos 2 o 3 meses hablando de la muerte. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han tomado la decisión de morir ustedes? ¿A dejarlo todo por Él? Porque ese mensaje, fíjense, Hechos 1:8, ¿qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y recién ahí puede ser testigo. O sea, recién ahí puede ser una persona que está dispuesta a dar la vida. Entonces, ¿por qué Dios se toma ese tiempo y no lo hace al tiro cuando hiciste la oración? Porque habla de un sello, ¿cierto? Primero sellado y después habla de ser ungido con poder, ¿cierto? Son 2 instancias distintas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios se da ese tiempo? Porque es necesario. ¿Se dan cuenta por qué no hay unción en la iglesia hoy día o no? Iglesia, ¿alguno está entendiendo? ¿Me está siguiendo de verdad? No solamente hacemos cosas incorrectas, sino que somos incorrectos. El Evangelio no es buenas noticias para el enfermo o para el que se está muriendo, sino buena noticia para el que está muerto. Efesios 2:1. Alguien que me busque Efesios 2:1, por favor. Y yo digo, ya caché dónde estaba el error. Alguien que me busque Efesios 2:1, por favor. Denme un segundo. Aquí está. Ahí está, vamos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo es buena noticia el Evangelio según yo? Cuando estás muerto, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cuándo te da vida? Ustedes lo estaban entendiendo en Romanos 6. Estaban equivocados, pues, iglesia. Imagínate que después de todo el conocimiento no puedes morir, entonces. O sea que las buenas noticias no llegan nunca, ¿no? Pues acá estamos hablando del Evangelio. El Evangelio no es buena noticia para el enfermo. Acá dice que estábamos muertos, no enfermos. El cristiano no está enfermo de pecado, está muerto por el pecado. ¿Es distinta la condición de un enfermo a un muerto?
Ya, porque la gente no entiende eso. Entonces, ¿la iglesia es para enfermos o es para muertos? ¿Para quién trabaja el evangelio? ¿Para un enfermo? Si está enfermo, tiene solución. Díganme amén. Se puede sanar. El muerto no. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con el muerto? Cuando dice que Él llegó a ti cuando estabas muerto en delito de pecado. ¿Cómo llega a ti? Muerto, po. ¿Y qué es lo que hace contigo? ¿Pero qué vida? ¿Resucita la tuya o te da una nueva vida? Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuánta gente hoy día se está cristianizando o está cristianizando a la carne? Producto de no entender esta verdad que están haciendo. Están tratando de ellos ser cristianos. ¿Se puede o no se puede? No, porque esa condición está... Vamos, prepárense. Frecuentemente se predica que el hombre es como un enfermo en su lecho de muerte que puede hacer poco para salvarse. Dios es el doctor y el evangelio es la medicina. ¿Cierto? Dios permanece ante el hombre enfermo con una cuchara llena de medicina y espera para dársela. Pero el hombre es el que debe dar el primer paso. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Debe responder al deseo de Dios de salvarlo y esto lo hace abriendo su boca para recibir la medicina. ¿Cierto? Esto es absurdo, iglesia. ¿Qué tipo de evangelio es ese? ¿Qué tipo de Dios estamos sirviendo? ¿Qué tipo de Dios estamos predicando? ¿Qué soberanía? ¿De qué soberanía estamos hablando? O sea, que el hombre puede rechazar a Dios. ¿Ustedes piensan eso? Hoy nosotros vamos a romper con muchos paradigmas. No. ¿Saben lo que significa soberano, no? ¿De verdad ustedes piensan que a Dios se le escapa algo? ¿Y de verdad que ustedes creen que una criatura puede desechar a la creación? ¿Al creador, perdón? Eso no pasa, iglesia. Por eso es que la Biblia habla de predestinación, ¿cierto? Dice a todos los que conoció, los predestinó. O sea, quiere decir que hay un grupo de personas que están predestinadas para hacer y otros no se atreven a decirlo públicamente. ¿Sabe lo que significa? Predestinado. Predestinados, destinados antes de tiempo para ser hijos de Dios. Díganme amén, por favor. ¿Suena mal? Las escrituras no dicen que el hombre es pecador enfermo, sino un pecador muerto. Un hombre muerto no puede responder a ningún mensaje, no importa cuán cariñoso o sincero sea. Y el hombre pecaminoso no puede ni dará el primer paso, de modo que Dios haga el resto. Es imposible para el hombre recibir el evangelio de esa manera. Díganme amén. Por favor, díganme amén. Un hombre muerto puede dar el primer paso. ¿Quién lo da? Él dio vida a ustedes cuando estaban. ¿Y caso muerto? Nada. En delito y pecado. O sea, ¿ustedes creen que el hombre puede tomar la decisión de cambiar su condición? No, están equivocados. ¿Hay alguna acá que esté recibiendo? Esto viene fuerte, ¿eh? Yo les dije. Nosotros estamos en la comuna de Maipú, 355 calle. Vamos. La salvación no es la decisión del hombre de aceptar la ayuda de Dios, sino el poder de Dios por el cual el pecador es resucitado y recibe gracia para arrepentirse de sus pecados y creer para que de esa manera sea salvo. Díganme amén, por favor. Uy, si logran entender este día de verdad, que va a cambiar su mecanismo de pensamiento en relación al Evangelio. En el Evangelio que predicamos, fíjense, en el Evangelio que predicamos, debemos no solo decir que el hombre ha pecado, sino que el hombre es pecador. Muerto espiritualmente, con la voluntad para obedecer a Dios corrompida y totalmente destituido de esperanza, excepto de la misericordia de Dios. O sea, la única manera en la que una persona pueda llegar a ser salvo, por la misericordia de Dios. No porque una persona quiera. Díganme amén, por favor. Porque eso le están ofreciendo ustedes a la gente. ¿Qué le ofrecen a la gente hoy día? ¿Quieren recibir o aceptar a Jesucristo? ¿Quién les dijo eso? ¿El llamado es a aceptar a Cristo o el llamado a arrepentirse? ¿Alguna vez ha salido a decirle a una persona, si quieres entrar al reino de los cielos o quieres ser salvo, arrepiéntete? ¿Se lo has dicho? No. ¿Sabes lo que cuesta decir eso, no? ¿Qué le decimos?
¿Sí? Si te mueres hoy día, ¿a dónde te vas? ¿Cierto? Al infierno. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Recibir a Jesucristo en tu corazón, que está súper limpio para recibir al Señor Santo. ¿Cierto? Debemos enseñar que a menos que Dios obre en favor del hombre, el hombre morirá en sus pecados y pasará la eternidad bajo la retribución divina. Debemos hablar de la gran necesidad que el hombre tiene de Dios y de la urgencia de clamar al Dios de misericordia para que Él haga por ellos lo que ellos no pueden hacer. ¿De eso trata el Evangelio? ¿Esa es la gracia? Sí. La ley es el hombre haciendo cosas por Dios. ¿Qué es la gracia? Dios haciendo cosas para el hombre. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Estamos en el nuevo pacto, con mayores y mejores promesas, ¿cierto? Ahora ya Dios sabe que no podemos hacer nada por Él. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Nos deja la cruz. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer por nosotros lo que nosotros no estamos capacitados para hacer. ¿Pero eso qué significa? Que yo tengo que morir. ¿Y qué dice el mensaje de hoy día? Que tú puedes seguir viviendo y que ese Dios te va a bendecir. Y la gracia que tú Somos con el mensaje. Ellos me pueden decir cuándo se distorsionó tanto esto. ¿Se dan cuenta de lo astuto que es Satanás? ¿Cómo tiene engañada a la gran mayoría de la iglesia hoy en día? A la luz de lo que se ha dicho, debemos cambiar la segunda ley espiritual de hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios por somos pecadores corruptos en naturaleza y acciones, estamos espiritualmente muertos bajo la justa condenación de Dios y totalmente dependientes de su misericordia. Díganme amén. La tercera de las leyes espirituales del Evangelio hoy en día es Cristo murió por nuestros pecados. Como en el punto anterior, esto definitivamente no es incorrecto, pero es frecuentemente olvidado o inexplicado. Concéntrate. Cuando predicamos el Evangelio, también debemos enseñar, ¿o no? ¿Cuál fue la misión de la iglesia? Vayan y hagan. Vayan y hagan la oración. ¿Escucharon eso en alguna parte? Muéstrenme un versículo. Me retiro al tiro de la iglesia. Yo me retiro del Evangelio si alguien me muestra en alguna parte de la Biblia que hay que hacer una oración. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién inventó eso? ¿Quién habrá inventado eso? ¿Por qué no lo hizo Cristo? ¿Por qué no lo hizo Pablo? ¿Por qué no lo hizo Pedro? ¿Por qué no lo hizo ningún apóstol? Porque ese es un invento de hombre. ¿Dónde está en la Biblia el llamado a hacer una oración? ¿Por qué utilizan Romanos 10:9? Que si confesamos, esa es la oración. ¿A qué le estaba hablando Dios ahí que si confesamos? ¿A la iglesia o le estaba hablando al mundo? Concéntrense en lo que van a escuchar ahora, por favor. La muerte de Cristo va a significar muy poco a los pecadores a menos que se dé una adecuada explicación de por qué y cómo Cristo murió. ¿Y cuál es el problema de hoy en día? Que la gente no entiende el ministerio de Cristo. La gente no entiende para qué la cruz, para qué la sepultura, para qué la resurrección y para qué la ascensión. La gente no entiende el porqué de los latigazos, el porqué de la corona de espinas. La gente no entiende el significado del propósito y el ministerio de Dios en la tierra. Cada experiencia que vivió Cristo tiene una importancia radical en nuestras vidas, que si no las entendemos, vamos a tergiversar el Evangelio como se está haciendo hoy día. El hombre perdido necesita más que unos pocos clichés cristianos. Él necesita conocer algo sobre Dios. Hoy en día oímos muchos de educadores seculares y sociólogos hablar sobre la caída de América, pero parece que este mismo mal ha arribado a la iglesia. Así es que piensa la iglesia de hoy en día. Prepárate. Estamos convencidos de que la teología y la doctrina, esto lo dijo un pastor que de verdad que ahora no va a decir su nombre, pero de los que tiene iglesias grandes. Convencidos de que la teología y la doctrina no tienen lugar en la vida cristiana. Y que lo que enseña doctrina o se refiere a la teología en nuestra predicación a los perdidos solamente entorpece el mensaje. Eso dijo. Que la teología y la doctrina lo que hacen es entorpecer el mensaje que se le entrega a la gente nueva. ¿Cuántos de nosotros le hablamos de teología y de doctrina a la gente para que se conviertan al Evangelio? Díganme la verdad. ¿A qué acudimos? Cuando entregamos el Evangelio, ¿a qué acudimos? A las emociones. Acudimos a soluciones mágicas, ¿cierto?
¿Cuántos acuden a la doctrina y a la teología para hacer que una persona reciba a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La teología y la doctrina qué? Fíjense, en lo que nosotros pretendemos, que es ganar el alma. ¿Qué hace la teología y la doctrina? Es una piedra de tropiezo, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que entregar a la gente? Sí, la doctrina, el objeto de enseñanza. Por eso dijo, vayan y hagan discípulos, ¿qué cosa? Enseñándoles que guarden. ¿Qué es lo que hay que enseñar a la gente? ¿Qué cosa? Hemos intercambiado las grandes verdades del mensaje del Evangelio por pequeñas historias, divertidas ilustraciones y nuestro testimonio personal. De eso viven los cristianos para ganar gente. Por eso la Biblia dice que la gente teniendo comezón de oír se amontonarán ¿a qué? A escuchar historias. Por favor, no me malinterpreten. No estoy en contra de nada que ayude a comunicar el Evangelio a los hombres, pero cuando los medios se convierten en el mensaje y el mensaje no es comunicado, se está cometiendo un grave error. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que los medios se están convirtiendo en el mensaje y nos está entregando el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Se viene el domingo, ¿cierto? Se viene el domingo y ya estamos hablando de lo que siempre hacemos, incluyéndonos, y que nunca se debería hacer. ¿Hay alguno que me esté siguiendo de verdad? Lo que Dios ha hecho en mi vida no es lo importante. Lo que es de suma importancia es lo que Dios ha hecho en Cristo a través de su vida y su muerte. ¿Y hoy día qué es lo importante? Lo que Dios hace en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Eso es lo importante? ¿O lo importante es lo que Dios hizo en Cristo y en su muerte? Concéntrate, iglesia, por favor. Debemos dar a entender a los perdidos que lo que es de primera importancia es que Cristo no solo murió por nosotros, sino que vivió una vida perfecta para nosotros, que Él llevó nuestros pecados en la cruz y que fue hecho pecado en nuestro lugar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál era el fin? Poder hacer lo que el hombre no pudo hacer. ¿Para qué? Para volverlo al propósito original. ¿En qué gira el Evangelio? ¿En torno a qué gira? A que el propósito de Dios se tiene que cumplir. ¿Cuál es el problema? Que la gente y la iglesia desconoce el propósito de Dios, iglesia. Llegamos a pensar que Dios solamente está ensimismado y ocupado en la gente. Y con eso estamos descuidando a Dios. El Evangelio gira en torno a Dios, no en torno a la gente. Nosotros le hablamos a la gente para que la gente como creación o como criatura vuelvan al propósito de Dios. No para que Dios cumpla sus sueños y sus metas. Lo que se tiene que cumplir acá son los sueños y las metas de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo creó a la humanidad? ¿Y cuál era la intención de Dios al poner al hombre en la humanidad, en la tierra? Que Él sufrió la condenación de Dios por cada ley de Dios que hemos roto, que Cristo murió en nuestro lugar separado de la comunión con Dios y aplastado bajo el peso de la ira de Dios, que su muerte pagó la deuda de nuestro pecado ante Dios y proveyó la salvación de su pueblo, que su perfecta vida proveyó para nosotros un regalo de justicia por la cual podemos estar ante Dios como verdadera justicia de Dios en Cristo. Vamos, 2 Corintios 5:21, rápidamente. 2 Corintios 5:21, por favor, alguien que lo busque. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos esta justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros, fíjate, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué más dice? Para que nosotros fuésemos hechos. O sea, ¿cuál era el fin? Que nosotros fuésemos justificados, que nos volviésemos juntos delante de Dios. ¿Cuál era el fin entonces de que Cristo muriera? ¿Que tú pudieras seguir viviendo tu vida? Tienen que entender, iglesia, empezar a abrir su entendimiento, empezar a comprender el Evangelio. ¿Cuál era el propósito de que Cristo padeciese todo lo que padeció? Que nosotros volviésemos al propósito original, que era que fuésemos justos, que pudiésemos estar delante de la presencia de Dios, que pudiésemos recibir las instrucciones de Dios para movernos en esta dimensión, cumpliendo y haciendo la voluntad de Él, no la tuya.
Otro problema asociado con nuestra superficial enseñanza de la cruz es que no hay suficiente énfasis en la resurrección. Debemos entender que un evangelio que no ofrece salvación debido a la resurrección en sí no es para nada un evangelio. Si Cristo no resucitó, aún estamos muertos en delitos y pecados. Cualquier hombre puede morir en un madero, pero solo Dios puede resucitarlo. Es la resurrección la que hace que la historia de la cruz sea el evangelio, que significa buenas noticias. Y es la resurrección la que preserva a la historia de la cruz de ser una tragedia de otro héroe con buenas intenciones que murió ¿para qué? Para nada. Sin resurrección, la muerte de Cristo era para nada. Con resurrección, evangelio. ¿Por qué? Amén. ¿Saben cuánta iglesia sabe esto, no? ¿Saben cuánta iglesia comprende lo que es la resurrección? Iglesia, ¿alguna vez se han puesto a pensar? Mírenme por favor, pónganme atención. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que cuando uno predica el evangelio verdadero, aunque nosotros no predicamos un mensaje, sino que enseñamos la Biblia, acaso en estudios bíblicos, el mensaje latero se han dado cuenta, ¿no? ¿Se han dado cuenta que la doctrina es fome? Hablando en serio, estoy hablando en serio, es fome. Cuando uno habla del poder, habla de la fe, habla de los milagros, de los prodigios, de la señal y todo, es súper entretenido, ¿sí o no? ¿Cómo está la carne? ¿Por qué? Porque la carne quiere salir a hacer milagros y la carne va y pone mano y todo y no pasa nada, pero por si acaso sigue poniendo mano y todo. ¿Cierto o no cierto? ¿Es entretenido o no? Pero cuando uno habla de la doctrina, ¿qué pasa? ¿Y quién es el que se opone? ¿Tu espíritu o la carne? La carne. Entonces, concéntrate. ¿Qué fue lo que Dios compró? ¿Qué redimió? El cuerpo. El cuerpo, que no es lo mismo que la carne, ¿cierto? ¿Y qué más? Tu espíritu. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que salvar? El alma. Tu alma. ¿Y qué es lo que rechaza el mensaje? El alma. Tu alma. ¿Por qué? Porque tu alma está condicionada a pensar que el mensaje gira en torno a ti. Entonces cuando te empiezan a demostrar que el mensaje no gira en torno a ti, la carne empieza a oponerse. Y el mensaje empieza a ponerse pobre. No me gusta. ¿Amén o no amén? Ya, vamos. Es creer en la resurrección lo que separa a los fieles de los infieles. Quiero un amén. Cuando predicamos el evangelio debemos proclamar con gran gozo y convicción que uno que obtuvo perdón a través de su muerte, que se levantó de la tumba y que vive para siempre. Nosotros vivimos porque Él vive. Podemos morir en esperanza porque Él murió por nosotros. Resucitaremos porque Él resucitó. Ese es el evangelio. La cuarta de las leyes espirituales del evangelio de hoy es que al escuchar el evangelio los pecadores deben hacer una oración de fe y pedir a Jesús que venga a su corazón para que Él los salve. Si la persona pide con fe, entonces puede estar segura de que ha sido salvada. ¿Cuántos creen eso? No se me escapen, mírenme todo. ¿Cuántos creen eso? Si una persona ora con fe, miren lo que estoy diciendo, puede estar segura de que es salva. ¿Por qué les cuesta tanto contestar? Martita, vamos. Tiene el sí en su boca y por favor digamos un sí, Martita. ¿Ah? ¿Damos lo que dice la Biblia? Porque todos pensamos eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces? ¿Alguna vez le hablamos a alguien y hicimos que alguien hiciera la oración? Díganme la verdad. ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Y lo hicieron así? ¿Le hicieron creer que si él oraba con fe, creyendo en lo que ustedes le estaban diciendo, era salvo? Sí. Esas personas que ustedes hicieron que hicieran la oración, ¿continuaron perseverando en el evangelio? Entonces, ¿qué fue lo que les vendieron? Una mentira. ¿Y qué pasa con los mentirosos? Ojo, yo estoy hablando en serio, porque ustedes se van a enojar y la gente se va a enojar, pero yo estoy hablando en serio, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con los que no siguieron perseverando? ¿Les vendimos una mentira? Porque no era esa la oferta. ¿Cuál era la oferta? Que si había un genuino arrepentimiento y convicción de pecado y un cambio radical de vida, había salvación. ¿Alguno ofreció así el evangelio alguna vez? ¿No? Prepárense para lo que van a recibir. El problema con esta ley espiritual es que es precisamente no bíblica. Dígame amén. Vamos, no quiero ser irrespetuoso, aunque sí. Y seguramente no quiero mostrar mi limitado conocimiento en las escrituras, pero no puedo encontrar en las escrituras donde alguien guió a una persona en oración para aceptar a Jesús. ¿Ustedes sí? No. Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Muchas veces Romanos 10:9 y 10, versículo 10, por favor, Rodrigo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo es usado para defender este camino hacia la salvación, ¿cierto? Pero esto no es una referencia de guiar a alguien en la oración del pecador, sino una referencia de simplemente depositar la fe en Jesús. Dígame, ¿está hablando ahí de salvación? Fíjate, concéntrate en lo que estoy diciendo. ¿O de depositar la fe en Jesús? Porque la salvación, ¿cómo viene? En el momento que haces la oración. Concéntrense, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué cosa? Que Jesús pasa a ser ¿qué cosa? Tu dueño, tu propietario y tu amo. Vale decir que si tú confiesas eso verdaderamente, tú dejaste de ser. Porque estás recibiendo la redención. ¿Qué significa redención? La recompra. O sea, Él te está comprando, yo recibo esa compra. ¿Por qué? Porque son buenas noticias, ¿cierto? Pero eso significa que ya no vivo yo. Ahora tengo otro dueño, amo y propietario. Si yo creo eso y creo en la resurrección, soy salvo. ¿Cierto? Entonces cuando nosotros usamos la oración, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué creen? Si creen son salvos, ¿cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Concéntrate en lo que vas a recibir ahora, por favor. Otras veces usamos Apocalipsis 3:20, ¿cierto? No, me va a decir que no lo han escuchado. No se lo voy a mostrar. Me va a decir que no saben lo que dice Apocalipsis 3:20. Eso. Qué bonito. Lean, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje no está ni cerca de referirse a Cristo estando cerca del corazón de un pecador. ¿Usted cree que un Dios santo puede entrar en un corazón pecaminoso? Si la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Tú crees que Dios está a las puertas del corazón de un hombre pecador para entrar? ¿O no dice la Biblia de la promesa de Ezequiel 36 que Dios quitará el corazón del hombre y pondrá un corazón nuevo? ¿Dice eso o no dice eso? Ezequiel 36:26. Y entonces, ¿a quién le estaba hablando? ¿Para quién era Apocalipsis 3? El mensaje de Apocalipsis 3, ¿para quién es? Para las 7 iglesias, ¿cierto? ¿Y a qué iglesia le está hablando? Esta es una referencia de Cristo estando a la puerta de la iglesia, de la cual ha sido sacado a causa de su orgullo, autosuficiencia e independencia. ¿Tú eres parte de esa iglesia? Sí. ¿Y qué dice Cristo? Porque Cristo puede estar a las puertas de un corazón que ha sido renovado. ¿Sí? Díganme amén, por favor, si alguno está entendiendo. Ay, Señor. Después de compartir el Evangelio con un perdido, ¿debemos decirle qué hacer? Concéntrate. Después de compartirle el Evangelio a un perdido, ¿debemos decirle qué hacer? Enseñándoles que guarden, ¿debemos decirles qué hacer? Concéntrate, por favor. Debemos simplemente hacer lo que hizo Jesús y lo que los profetas hicieron y lo que hicieron los apóstoles que lo siguieron. Debemos amorosamente decirles, aún rogando, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que decirle a la gente? ¿Que hagan una oración? ¿O que se arrepientan y crean el Evangelio? Y crean el Evangelio. ¿Qué es lo que le vendemos a la gente? El tema está en cómo lo decimos, ¿cierto? Entonces cuando uno es prepotente en decirlo suena mal, ¿cierto? Pero si uno lo dice con amor, porque verdaderamente uno siente pasión por los perdidos y porque no quiere que perezcan, porque el amor de Dios está en ti, ¿cómo se lo dice? Por favor, arrepiéntete. Yo te ruego que te arrepientas y que creas en el Evangelio para que puedas pasar la eternidad con Dios. ¿Es distinto o no es distinto? ¿Cambia el mensaje o no cambia el mensaje? Las Escrituras están llenas de estas invitaciones. Vamos a iglesia rápidamente, Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿Ahora qué, perdón? En todo lugar. Ahora manda. Manda. ¿Qué significa eso? ¿Que es un mandamiento? Una orden. ¿Y cuál es la orden? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate ahora, Hechos 20:21.
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Concéntrese, ¿el arrepentimiento para quién es? Para con Dios. ¿Y la fe? En Cristo. ¿El arrepentimiento, yo me arrepiento de qué? ¿De haberle fallado a quién? Pero mi fe, ¿dónde está puesta? ¿Por qué? Porque Él hizo lo que agradaba a Dios. Están acá. Hechos 26:20, ¿qué dice? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de Uy, acá arrepentimiento. viene el problema ahora. ¿Qué fue lo que anunció Pablo? Porque ahí está hablando de toda la tierra, ¿cierto? Ahí ya se fue para los gentiles. ¿Amén? ¿Y cuál era el mensaje? ¿Y qué más? Fíjense, que se arrepintiesen y que hiciesen obras dignas de arrepentimiento. Vale decir que después del arrepentimiento se tiene que demostrar que fue genuino. Díganme amén. Ahora vamos a entrar a la parte que nadie quiere escuchar. Fíjate, si ya fue malo, ahora se pone peor. Ahora vamos a ver cuántos quedan afuera. Ahora vemos que se empieza a cerrar el círculo y se pone cada vez más difícil. Y nos queda nada de tiempo. Ay, Dios mío santo. Vamos a terminar con esto. Como podemos ver claramente, hay dos temas en común a través de las invitaciones del Evangelio y las Escrituras. ¿Cuáles son? Los dos temas. De las invitaciones de la Escritura para llegar a ser salvo. ¿Cuáles son? Y arrepentimiento y fe, ¿cierto? Que es creer. Amén. Porque fe significa, viste, que significa creer o confiar. Amén. Ahora prepárate. No estamos llamados a llamar a los hombres a que hagan una oración en la cual simplemente pidan que Jesús entre en sus corazones. Estamos llamados a llamar a los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Hoy en día la mayoría de las iglesias, los hombres y mujeres perdidos, los niños y niñas son llamados a hacer una oración si quieren ir al cielo, cuando deberían ser llamados a que se arrepientan y confíen en Cristo como su Señor. No es la oración la que salva, sino el sentimiento de arrepentimiento y la fe sincera. ¿Cuántos en el día de hoy no han sido guiados en la oración del pecador y se ha pronunciado salvación sobre ellos al momento de decir amén? Y sin embargo no se han arrepentido ni creído y sus vidas nunca cambiaron. ¿Saben cuánto? La gran mayoría. ¿Saben cuánta gente hizo la oración y sus vidas nunca cambiaron? Aquí le vamos a poner porcentaje. Pero ¿cuánta gente hizo esa oración y sus vidas nunca cambiaron? ¿Cuánta gente de los que están acá hicieron su oración y sus vidas siguieron siendo las mismas? ¿Y qué quiere decir eso? Que no hubo arrepentimiento, ¿cierto? No solo se les da una falsa seguridad, sino que la misma falsa seguridad los hace endurecerse a las verdades y demandas del Evangelio. Ellos se apoyan en su oración como si esta fuera una fórmula mágica que les dará la entrada en el reino de los cielos, y cierran sus oídos a la predicación del verdadero Evangelio. Las Escrituras declaran bastante claro que hay dos requerimientos para ser salvos, y son arrepentimiento y fe. ¿Pero qué son estas cosas? ¿Qué es el arrepentimiento y qué es la fe? ¿Qué es el arrepentimiento y qué es la fe? En las Escrituras el arrepentimiento involucra a las emociones y a la voluntad. Fíjate, el arrepentimiento involucra a las emociones y a la voluntad. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están las emociones? ¿Y la voluntad? En el alma. O sea, ¿qué es lo que involucra entonces el arrepentimiento? A ti. Lo demás está listo, ¿cierto? Tu cuerpo fue redimido, el espíritu también. ¿Dónde está el problema? Entonces, ¿qué es lo que Dios está invocando? A que tu alma, que eres tú, se arrepienta y ¿qué más? Y crea el Evangelio. Ahora concéntrate en esto, por favor, porque con esto termino. ¿Qué es lo que entonces involucra el arrepentimiento? Emociones. O sea, cuando uno ve que una persona verdaderamente está llorando y está sintiendo arrepentimiento, ¿eso es genuino? Sí. Uno sabe cuando hay una persona que se está arrepintiendo, ¿verdad? Puede ser un buen actor, ¿cierto? Pero uno sabe, ¿no? Sí. Solamente Dios sabe, y estoy hablando de cuando uno está haciendo, que ustedes han hecho oración. Hay gente que sin estar haciendo la oración está escuchando la palabra y ya está inundada en sus emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está produciendo convicción de pecado, arrepentimiento, dejemos el juicio de lado.
cuando uno siente convicción de pecado y arrepentimiento, que está sintiendo que le falló a Dios, ¿cierto? ¿Y eso qué genera? Genera dolor. ¿No les pasó a ninguno de ustedes cuando se arrepintieron de verdad? El arrepentimiento involucra las emociones en las cuales sentimos pesar por nuestro pecado. Y esto puede ser visto en las palabras de Pablo a la iglesia de Corintios. Fíjate, con esto terminamos, dije. Vamos. Ahora me gozo. No. Sí, perdón. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Qué significa contristado? Entristecido, ¿cierto? Entristecido, eso significa. O sea que la gente fue entristecida, ¿para qué? Para arrepentimiento. Vamos. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 2 Corintios 7:10 rápido, el verso que viene. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vale decir que el verdadero arrepentimiento que lleva a la salvación involucra las emociones en las cuales hay culpa en el corazón del pecador por hacer algo que rompió la ley divina, que ofendió a Dios y que está en peligro de la ira eterna. ¿Lo entienden o no? Lógico, si Dios tiene que salvar tu alma tiene que sentirse arrepentida. ¿Y cómo se manifiesta ese arrepentimiento? Con dolor, con lágrimas, con llanto. ¿Están acá o no están acá? ¿Saben en cuánta gente no pasa eso? ¿Han visto que pasa gente que hace la oración y no pasa nada? ¿Lo han visto o no? Yo lo veo siempre. Y hay otros que demuestran emociones. ¿Por qué? Porque la condición en la que les están ofreciendo el Evangelio es contraria, pues es adversa. Porque están enfermos, porque se les está muriendo alguien, porque se acaban de separar, porque se quieren suicidar. Entonces les ofrecen la salvación y es lógico que las lágrimas brotan, pero eso no es arrepentimiento. Eso es cuento. Eso es remordimiento, muy bien. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Uno se arrepintió y el otro sintió remordimiento. Esta culpa es tan genuina y tan profunda que toca la voluntad del pecado y lo compele a cambiar de la incredulidad a la fe, de la apatía al interés, del odio hacia Dios al amor de Dios, de la idolatría a la alabanza, de la rebelión a la sumisión voluntaria y de la desobediencia ¿a qué? A la obediencia. Vale decir que después de que hay un verdadero y genuino arrepentimiento, después de que se pronuncia la oración según ustedes, yo digo que no es necesaria, pero supongamos que es la oración, que vienen pues los frutos de salvación. Y de eso vamos a continuar hablando, porque ahí vamos a demostrar que la gran mayoría de la iglesia quedó afuera. ¿Vale decir que la oración te salva? ¿Cuándo es verdadero así? ¿Y cómo se demuestra? Pero eso, lo que tenemos que entender es que la oración en sí nos salva, ¿cierto? ¿Están entendiendo, no? A lo que quiero llegar. Porque hoy día ofrecemos a la gente que al hacer la oración son salvos. Y yo voy a terminar demostrando, imagínense, deberíamos haber seguido predicando, ¿cierto? Como lo hubiera hecho Pablo, que estaba toda la noche, pero como somos un poco carnales, ya la carne ya no va más, ¿cierto? Está cansada, está fatigada. Ahora me podría quedar yo solo con las cámaras y seguir predicando, ¿cierto? ¿Se queda conmigo usted? ¿Ah? Ya los enanos están acá destruyendo la puerta, se deben estar comiendo entre ellos. Ciérrenme sus ojos, iglesia. Dios mío, qué terrible no poder terminar un mensaje así. Cierren sus ojos y traten de escuchar lo que voy a decir. El arrepentimiento es una cosa poderosa que va más allá de la capacidad del hombre. De hecho, el arrepentimiento causa un cambio tal en el pecador que esto solo puede ser atribuido a la gracia de Dios obrando en la conversión. Es el Espíritu Santo el que hace y produce que una persona se pueda arrepentir, no la persona. Por eso, Ezequiel 36, 26 y 27 dice: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Después de leer este texto, ¿hay alguna duda de que el arrepentimiento que guía a la salvación involucra un cambio radical que es desde el comienzo hasta el final una obra de Dios, iglesia? ¿Hay alguna duda?
¿De quién es la obra? Dios es el que cambia, el que quita el corazón de carne y el que pone el espíritu. Y Él es el que se encarga de hacer. Por eso es que uno puede saber cuando verdaderamente una persona es salva o cuando no. Aunque eso solamente le compete a Dios, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver a través de los frutos, porque dice por sus frutos los conoceréis, ¿o no? Se prepárense para lo que viene en el próximo mensaje. Amén. Padre, Dios maravilloso, Señor del cielo y de la tierra, amo el Señor de todo lo que existe, el Dios soberano, el Dios majestuoso, el todopoderoso, el Dios lleno de propósitos, de sabiduría, de conocimiento y de revelación, el Dios maravilloso que dejó este libro llamado la Biblia para que a través de él pudiésemos conocerlo, pudiésemos entenderlo y pudiésemos capacitarnos en este tiempo cronos que usted nos regala en esta tierra para poder estar preparados para la eternidad. Oh Padre Santo, que este mensaje, Señor, que estos mensajes comiencen, Señor, a abrir el entendimiento de la iglesia, Señor. Que podamos unirnos, Señor, a través de estos mensajes al verdadero cuerpo de Cristo, Señor, porque sabemos que hay hermanos verdaderos, Señor, que buscan de usted, que están predicando el verdadero evangelio, incluso hermanos que están dando sus vidas, Señor, por causa de Cristo. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro porque podamos entender, Señor, cuál es el verdadero evangelio, que podamos comprender, Señor, que somos solamente instrumentos, que hemos sido apartados, Señor, para su servicio, Señor, para cumplir con sus necesidades y propósitos, y no para que usted cumpla con los nuestros, Señor. Que el verdadero evangelio trata de usted y no de nosotros. Que hemos sido creados, Señor, para servirle, para adorarle, Señor. Oh Padre Santo, quite de nuestra naturaleza, Señor, lo terrenal, Señor, quite esta carnalidad, Señor, que no nos permite vivir el verdadero evangelio, Señor, que el Espíritu Santo haga morir los frutos de nuestra carne, Señor. Oh Dios maravilloso y Padre eterno, queremos darle gracias, Señor. Gracias porque usted nos da la oportunidad de estar aquí, Señor, recibiendo la verdad. Y sabemos que la verdad es dura, Señor. Sabemos que la verdad no le gusta a nuestra carne. Sabemos que en el mundo, Señor, la gente que dice la verdad es gente que es mal vista. Oh Dios maravilloso, Señor, que su palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Y que primeramente pueda surtir efecto en nosotros, Señor, para que nuestro arrepentimiento sea genuino, para que los frutos de arrepentimiento sean verdaderos y sean visibles, Señor. Que se pueda ver y manifestar a Cristo en nosotros, Señor. Porque sabemos que la esperanza de vida es Cristo. Dios, gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.